Bien, pues bienvenidos a la última sesión de esta asignatura Teoría y Práctica de la Comunicación. Esperamos que a lo largo de todas estas sesiones hayan sido de gran beneficio y provecho en tu formación profesional. Recuerda que Colegio de Empresarios estamos para servirte, estamos interesados en tu formación profesional de alta calidad. Esta modalidad de estudio que pertenece a la educación a distancia a través de los medios de las TICs, como es las videoclases, son justamente para personas como tú que han tenido ya una experiencia de vida previa, han estado a lo mejor ya conectados con alguna organización, han sentido la necesidad de superarse, las limitantes a veces de tiempos, circunstanciales, familiares o económicas, a veces impiden el poder ir a una escuela, sentarse en un aula y poder de alguna manera recibir educación ahí. Pero esta modalidad no es de menos calidad que la presencial. A veces las personas dicen, pero es que yo prefiero tener al maestro porque yo le pregunto y él me explica y entonces hay una interacción mayor. Por supuesto, esa interacción es una interacción directa, pero acá te estamos dando las herramientas necesarias para desarrollar habilidades que muchas veces en las aulas no se desarrollan, porque los alumnos muy cómodamente van al aula, se sientan, reciben la información, la anotan, la escriben y la reproducen en un examen. Acá tú tienes que leer, tienes que documentarte, tienes que investigar, tienes que desarrollar actividades. Si te fijas, todas las actividades que has desarrollado a lo largo de esta asignatura han sido actividades diversas que te ayudan a leer un texto, a reflexionar, a escribir, a contestar preguntas, a establecer ejemplos a partir de tu realidad, ¿no? Los exámenes, por supuesto, es una manera de confirmar el conocimiento que ya has adquirido, donde tú puedes ver tu nivel de crecimiento académico. No es para que a nosotros nos demuestres que sacaste 10 en el examen, en los exámenes, sino que a través de estos instrumentos de evaluación y de evaluación continua y de evaluación final, ahí tú te puedes dar cuenta en dónde has crecido y también te puedes dar cuenta en las áreas de oportunidad donde tú necesitas mejorar. Por esto esta modalidad de enseñanza es una modalidad muy efectiva y por supuesto requiere algunos aspectos importantes, ¿no? Como características, como que el alumno esté dispuesto a su autoeducación, a su autoformación, y eso requiere un alto grado de madurez. ¿Por qué van los jóvenes universitarios a la escuela? Pues no solamente van a aprender en una clase, van a socializar, van a jugar, a veces no entran a la clase por estar en el café, o a veces están chateando dentro del aula. Acá ahora tú eres responsable de tu propio conocimiento y tú puedes elegir entre estar viendo esta sesión, tomando nota, escribiendo, revisando tus materiales, realizando tus ejercicios, o estar en la red social, ¿sí? de internet y estar desperdiciando todo tu tiempo. Pero tú sabes que el desperdiciar tu tiempo, el no aprovecharlo, eso va a implicar problemas en tu crecimiento, problemas en tu desenvolvimiento, problemas en tus objetivos de vida, ¿sí? Por eso es que es una modalidad de mayor relevancia en el tiempo de hoy, dentro de la innovación tecnológica, porque es una forma efectiva de formar al profesionista. Toda vez que la comunicación justamente nos lleva a utilizar dentro de los medios masivos los medios más eficaces para la formación y para el desarrollo de las personas, el desarrollo humano. Así que, por lo tanto, recordarás que la comunicación representa ahora un reto fuerte en el siglo XXI, un reto que es hoy y es un reto para el mañana. Nos preparamos hoy, recogemos las experiencias del pasado, nos dimos cuenta dónde fallamos, nos dimos cuenta dónde no logramos, nos dimos cuenta dónde nos quedamos cortos y retomamos el hoy en relación al pasado y proyectamos hacia adelante, hacia mañana. Aunque no somos profetas, pero podemos presuponer lo que va a pasar mañana toda vez que planificamos una eficacia dentro de la comunicación. El día de hoy vamos a terminar esos retos
Si recordarás la sesión anterior estuvimos analizando cada uno de los puntos del temario que nos representa la directriz y el motivo para reflexionar lo que nos separa el destino de la comunicación dentro de las empresas. Sobre todo está enfocado más hacia el área profesional donde tú te estás formando. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener esa conexión, justamente, esa conexión académica, que esta materia, por ejemplo, teoría y práctica de la comunicación, se puede dar en pedagogía, se puede dar en psicología, se puede dar en derecho, y cada una de esas materias tiene que ser aterrizable justamente a la práctica profesional del alumno que va a emprender muy pronto al salir de las instituciones académicas, educativas. De la misma manera, por eso estamos concretizando el reto de la comunicación en el ámbito empresarial, donde tú te vas a desarrollar muy prontamente, o quizás ya estás dentro de esa organización y estás ya estableciendo innovaciones, propuestas, aspectos que son fruto de tu formación profesional. Así que seguimos con los mismos objetivos. Al término de la unidad, el estudiante analizará los diferentes retos de que la comunicación es desafiada en las organizaciones. En esta sesión, el estudiante describirá los desafíos de la comunicación en las empresas, como los retos de hoy y los retos del mañana. Y entonces vamos a comenzar con el tema de que la comunicación empresarial debe ser una comunicación eficiente. Si no, entonces no tendría un futuro prometedor esa empresa. Puede tener productos de calidad, puede tener personas eficientes, puede tener una organización interna sólida, moderna, eficaz, ¿no? Estaba yo explorando me llamó la atención el reportaje de una empresa que dicen, esta es la única empresa donde no hay jerarquías o niveles de jefes dentro de la organización, sino que los trabajadores, los que forman parte de la organización, es un número determinado que no va más allá de 300 personas y no tienen jefes entre ellos, ¿no? Aunque sí hay un director general y hay un director de operaciones, pero todos los que laboran dentro de la organización no tienen jefes. Y entonces uno dice, pues no, eso está muy sospechoso. ¿Cómo que no tienen jefes? Como que eso es una ficción, o como que esa es una empresa hechiza, o una empresa fantasma, como dicen, o una empresa idealista que muy pronto va a fracasar. Ah, pero el segundo dato es, esta empresa tiene casi 60 años en el mercado mundial. A ver, no tiene jerarquías internas y tiene más de 60 años en el mercado. Pues entonces a lo mejor nada más se reúnen como un club social donde todos son amigos, donde hacen dos cositas y entonces a lo mejor sus productos pues ni quien los conozca. Tercer dato, resulta que esos productos son de alta calidad y tienen un impacto mundial y tienen una estructura innovadora tecnológica. Es como una especie de estambre donde lo usan como para ropa del deportista, donde el deportista sí suda, pero esa estructura absorbe su sudor y su olor y no lo proyecta a los demás. Es decir, la ropa sigue intacta, sigue seca y es inodora. Wow, entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que una empresa que no tiene jerarquías, no tiene jefes, nadie tiene jefe ahí, más que el director general de la organización, no tiene jefes, entre ellos no hay jefes, es una empresa que ha permanecido casi 60 años en el mercado mundial y lo que produce es de alta calidad, innovadora, tecnológica? ¿Cuál es el secreto y el éxito de esa empresa? Es una empresa transnacional. Bueno, el éxito es justamente el nivel de comunicación que se desarrolla ahí, la eficacia. Resulta que esa empresa, los trabajadores ganan su salario de acuerdo
al logro de expectativas que ellos mismos se ponen. Es decir, para empezar, los trabajadores no son considerados como trabajadores, son socios. Es decir, en el momento que tú entras a la organización, te vuelves socio de la empresa. No eres un trabajador, eres un socio. Tienes una concesión. Por lo tanto, tú vas a trabajar como socio para que no solamente la organización obtenga ganancias, sino que tú obtengas una ganancia, porque eres socio, no eres empleado, eres socio. Por lo tanto, eso hace que tú generes mayor compromiso, mayor rendimiento, mayor eficacia en tus funciones. Y entonces, lo que tiene ahí en esa organización es que son 300 personas, pero están agrupadas por distintas áreas. Y en cada área puede haber 30 o 40 personas. Esas 30 o 40 personas trabajan en equipo. Por supuesto, para trabajar en equipo tienen que tener un nivel de comunicación efectiva. Es decir, comunicación clara, comunicación empática, canales de comunicación correctos, que todos estén en el mismo canal, códigos eficientes. Y además de ser empáticos, una comunicación que pueda expresar válidamente sus sentimientos, sus pensamientos, y puedan ser respetados y reconocidos por los demás. Y entonces, ellos como grupo de cada área, normalmente se organizan y determinan los días en que van a tener reuniones para analizar, revisar, supervisar y apoyarse. ¿En dónde? Pues aquí, mira, yo tuve problemas con esto. Vamos a ver cómo te apoyamos, cómo te ayudamos. No hay jefes. No hay un jefe detrás de ellos. No hay alguien que los esté supervisando, sino que todos se supervisan a sí mismos, se apoyan. ¿Por qué? Porque el secreto es que no son empleados, son socios. Y como socio voy a cuidar mi inversión, mis intereses, y voy a trabajar por nuestros intereses también, porque en la medida en que tú ganes, yo gano. Pero ¿cómo pueden reconocer a la persona más eficiente? Bueno, pues se juntan 30 o 40 personas y cada uno evalúa, los 30 evalúan a otro. Entonces, el que es evaluado por 30 personas, sus mismos compañeros lo evalúan. Y entonces van a determinar, cada persona va a tener, pues yo considero que el que ha sido más eficiente es tal persona y lo pongo hasta arriba. Y el que le sigue es esta persona, y esta mujer, y esta ejecutiva, y así, hasta el último. Y cada uno hace ese ejercicio. Y entonces luego conjuntan su información y ven dónde están las coincidencias de la mayoría. Y a lo mejor 20 personas coincidieron que esta persona X ha sido la más eficiente en la actualidad. Y entonces todos reconocen la eficiencia de esa persona y la premian. ¿Cómo? Con un bono de productividad, con un incentivo económico más allá de su expectativa que había recibido. Eso, créanme, que es insólito, no se da en muchas organizaciones. Para poder llegar a esa organización interna se necesita una consolidación efectiva de la comunicación. Se necesita un nivel de madurez en la comunicación. Si no logramos eso, entonces vamos a seguir con los mismos esquemas del pasado, ¿no? Donde tenemos jefes autoritarios, directores insensibles, ¿no? Ejecutivos que no ven más allá de su propio radio de acción, que no analizan las necesidades de otro sector, ¿no? Que nada más trabajan por quedar bien o porque cumplen sus funciones o porque están recibiendo un pago. Esos niveles de comunicación hacen que las empresas fracasen y cierren y no sean efectivas y no sean competitivas. Esta organización, esta empresa es eficiente. ¿Por qué? Porque ha superado estos niveles de comunicación a hacerlos efectivos. Por eso vamos a ver cómo esto pudiera funcionar dentro de las empresas. Entonces, la comunicación empresarial eficiente. La comunicación empresarial eficiente es aquella que se basa en dos escenarios básicos. Veamos cuáles son esos escenarios
Primero, el establecimiento de una buena política de comunicación. La misma debe identificar los puntos de origen de la comunicación, estándares de calidad en el mensaje, es decir, envío de la comunicación, y una excelente coordinación de toda la comunicación que la organización envía. Entonces, ¿qué significa una buena política de comunicación? Una política de comunicación es que cuando tú vayas a transmitir un correo electrónico, te voy a pedir que lo escribas en forma clara y que pongas las palabras que todo mundo podemos entender y que no quede a la libre interpretación de los demás. Entonces, toda vez que tú y hay que tener en cuenta que el correo electrónico no es la comunicación oficial, pero sí nos anticipa a la comunicación. Por lo tanto, cuando tú escribas un correo electrónico, necesito que utilices las palabras precisas, que seas completamente explícito, que tú solicites lo que realmente necesites para que el que recibe el correo electrónico entienda perfectamente lo que tú le estás pidiendo y no se quede a la interpretación de él, del que recibe el mensaje. Eso es una política de comunicación. Otra política de comunicación es que cuando tú vayas a expresar una inconformidad, utiliza los conductos correctos. ¿Cuáles son los conductos correctos? Que tú vayas con tu jefe inmediato. Si tu jefe inmediato no te atiende tu molestia, tu inconformidad, no le da solución, entonces ve con su jefe, es decir, con la autoridad inmediata superior. Si éste no te escucha, entonces vete con el jefe de ese jefe, ¿sí? Con su director, y entonces él deberá de escucharte. Es decir, pero yo empleado estoy inconforme con un proceso y me voy directamente con el dueño de la empresa y doy mi queja. Y entonces el dueño de la empresa te va a preguntar, oye, ¿y eso ya lo sabe tu jefe inmediato? Pues no, licenciado, por eso vine con usted directamente. No, pues mira, tú debes de ir primero con tu jefe inmediato y debes de decirle correctamente lo que está pasando. Y si él no te resuelve, entonces ve con el siguiente y así sucesivamente. Y si nadie te resuelve, te garantizo que yo sí te voy a resolver tu problema. Te lo garantizo. Pero no te saltes los conductos. Esa es una política de comunicación. Otra política de comunicación podría ser que cuando tú vayas a dar una información, utilices los canales correctos, que puede ser un escrito, que puede ser verbal, un aspecto verbal, ¿no? O puede ser incluso hasta una forma a través de tu trabajo, de cómo tú estás desarrollando tu desempeño laboral, eficiente o deficiente, y eso de alguna manera comprueba lo que tú quieres comunicar, ¿no? Hay muchas maneras de poder desarrollar la política de comunicación, pero aquí lo importante es que la calidad del mensaje, cuando tú envías un mensaje, debe ser eficaz para que las personas quienes lo reciben puedan entenderlo perfectamente y puedan atender a esa como una respuesta. El segundo escenario básico es la identificación de los elementos relacionados con el mensaje del problema, el desarrollo de estrategias de comunicación, los planes de implementación de esas estrategias y el cálculo de la efectividad del ensamblaje de comunicación organizacional. Entonces, en este segundo escenario básico, tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros abordamos diversas problemáticas que se presentan. ¿Cómo las voy a abordar? ¿Qué estrategias voy a utilizar para poderlas entender y para poderle darle un cauce o una solución o invitar a otros a que contribuyan a la solución del problema? Para ello, entonces, necesito establecer canales correctos de comunicación para que sea eficiente, para que sea eficaz, para que de alguna manera la organización y los que están involucrados en la organización puedan sentir la solución de la problemática que se ha sido planteada. Más acerca de la comunicación empresarial eficiente, nos habla que las organizaciones de éxito son aquellas que le dan la verdadera importancia a las comunicaciones y a la información, ya que ellas
han comprendido que estas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral. Y efectivamente, si hay tensión, si se dejan crecer los problemas personales, las rencillas entre las personas, las envidias, cuando hay un jefe que es sumamente autoritario, que es inflexible, que no escucha, por supuesto se crea un clima de tensión, un clima donde la gente ya no se siente a gusto, va muy a su pesar, ¿no? Yo he conocido personas que dicen, mira, lo que me gusta de la empresa es lo que yo realizo, ahí puedo desempeñar mis funciones, pero siempre que está mi jefe, se vuelve un ambiente de tensión, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de superarme, nada más quiero ya entregar al y se va, porque mi jefe no me inspira confianza, no me inspira respeto, no me inspira el poder realizar las actividades. Bueno, pues justamente el reto que tenemos dentro de las organizaciones y que quizás tú seas un factor de influencia en esa organización es que se pueda generar un clima de respeto, un clima de tolerancia, un clima de promoción, de productividad, humanista 100%, ¿no? Que busquemos la superación propia, pero también del otro, el mejoramiento, que en lo que yo contribuyo, también le contribuyo al otro, y el otro, lo que el otro contribuye, me está contribuyendo, y juntos podemos avanzar, juntos podemos innovar, juntos podemos crecer. Es a través de esta comunicación que las organizaciones cumplen una serie de metas, tales como estructurar, planear, distinguir patrones de comportamientos para los públicos internos y externos. Es ahí donde la información se convierte en un instrumento de retroalimentación para la evolución y el control de la organización. Y entonces, vean ustedes cómo a través de la comunicación podemos lograr una buena estructuración, una buena planeación, distinguir todos los procesos que se están dando dentro de la organización, hacer que la gente, que las personas, tanto internas como externas a la organización, pues puedan retroalimentarnos a partir de lo que nosotros estamos informando. Nos pueden retroalimentar para que nosotros seamos más eficaces cada día. La retroalimentación no es para que identifiquen únicamente nuestros errores, para que nos sintamos un poquito amenazados en cuanto a lo que nosotros estamos proporcionando, sino la retroalimentación es la que hace y produce en mí la capacidad de reflexionar, en un pensamiento crítico, analizar oportunidades, debilidades y entonces establecer, bueno, pues voy a mejorar en esto. Creo que lo que están diciendo los usuarios o el personal tienen razón. Vamos a mejorarlo, vamos a hacerlo más óptimo, vamos a cambiar el discurso, vamos a cambiar el eslogan, vamos a cambiar el mensaje que vamos a transmitir a través de la publicidad. Y entonces los externos dirán, ahora sí, eso está muy, muy interesante, ¿no? También una de las cosas que, como retos también que tenemos en la comunicación, es la identidad de la organización. Por lo tanto, la comunicación es un factor determinante para poder desarrollar las identidades de las personas y de las organizaciones. Veamos lo que dice. Esta representa un conjunto de símbolos, comunicación y comportamiento de una organización o una empresa, basados en la misión y visión de la misma. Podemos mencionar que es la personalidad de la organización, es decir, la deseada y la que es real. Por lo tanto, la identidad de la organización la podemos ver muy claramente cuando sabemos cuál es su misión y cuál es su visión. Sin embargo, cuando hacemos una evaluación o un diagnóstico empresarial que se llama DNC, nos podemos dar cuenta si hay congruencia o no en cuanto a la misión y la visión, si la identidad es una identidad deseada o ideal o es una identidad real. Si no hay una congruencia o no se puede equipar entre lo que es el ideal y la realidad, entonces el trabajo de la comunicación implica
que debemos entonces asumir una serie de estrategias que ayuden a la organización a poder hacer más eficiente y más real su misión y su visión, ¿sí? Eso es un reto que nos toca ahora a nosotros, los profesionistas, emprender, ¿no? Justamente con las organizaciones, porque de esto depende la permanencia y el futuro, no solamente de nuestros puestos dentro de la organización, sino también el futuro de la misma organización dentro de la sociedad. ¿Por qué se dice que las empresas, así lo decía un gran autor de administración empresarial, porque las empresas, hay muchas empresas que son como las estrellas, ¿no? Hay estrellas que nacen e inmediatamente se mueren. Hay estrellas que nacen, permanecen por un tiempo y se van apagando poco a poco. Hay estrellas que nacen, crecen, se transforman y permanecen hasta hoy. Pues justamente así son las empresas, como las estrellas. Hay empresas que nacen e inmediatamente desaparecen. Hay empresas que nacen, permanecen por un tiempo, pero luego poco a poco se van apagando hasta extinguirse. Hay empresas monstruosas que empezaron como algo chiquito, así como por ejemplo en nuestro país tenemos la empresa Bimbo. Comenzó con una panadería local y ahora distribuye sus productos en muchas partes del mundo. Y ha permanecido, y se ha transformado, y cada vez crece más, y se ha convertido como un sol. Es decir, es una empresa que ha permanecido, es eficaz. Por lo tanto, la personalidad de la organización depende mucho de los niveles de comunicación que está desarrollando. Veamos un poquito más de esto. Para una empresa, poder proyectarse con una imagen organizacional respetable y lograr una identidad corporativa debe realizar diversas acciones. Es decir, que una empresa, para poder permanecer en el mercado, poder permanecer y ser validada por el Estado, ¿no? Debe ser una empresa, debe ser una organización que proyecte una identidad firme, una identidad propia, una identidad que las demás personas estén convencidas y sientan seguridad de esa organización, que la vean como una organización sólida, una organización bien administrada, una organización bien proyectada, una organización que establece productos y servicios de calidad a los usuarios. Y entonces, ¿qué es el reto para esta organización que debe proyectar una identidad corporativa sana, eficiente? Primero, tiene que definir quiénes somos o qué hacemos y por qué lo hacemos. Es decir, esta identidad es, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué somos como empresa? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los motivos que nos mueven a hacerlo? ¿Sí? Y el resultado que logremos compararlo con la misión establecida por los accionistas y la junta de directores de la empresa o la organización. Es decir, cuando yo empiezo a reflexionar por qué estoy haciendo las cosas, por qué lo hago, quién soy, entonces ahora comparo con la misión establecida. ¿Eso soy? ¿Lo que dice esta misión es correcto? ¿Así me desempeño? ¿Así logro las expectativas? ¿Qué soy? Segundo, también determinar la realidad comunicacional y el comportamiento interno, es decir, el análisis interno, para poder llegar a los que conocemos como identidad real, la necesidad deseada versus la necesidad ideal, ¿no? Es decir, real, disculpen. Es decir, que esta entonces nos lleva a considerar que la identidad no solamente es saber quién soy, si estoy cumpliendo de alguna manera la expectativa, estoy cumpliendo lo que se establece en la misión, sino además si mi comportamiento interno, mi organización interna refleja realmente la misión y la visión, o ese ideal que es la misión y la visión está contrapuesta a la realidad.
lo mejor de todo sería que yo luchara todo el tiempo y juntos contribuyamos a que ya no sea una realidad ideal, sino una realidad que se refleja, que es coherente, que es algo, una identidad que se ejecuta a partir de lo establecido en la misión y la visión. Ahora, en este nivel debemos también determinar la conceptualización que tiene el público interno sobre la identidad de la organización. Dentro de esto podemos incluir la carga emocional y los estereotipos, la tradición, los ruidos comunicacionales, los tabús y otros elementos psicológicos que tienen los empleados, como los siguientes tipos de comportamiento que vamos a ver después, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, una de las cosas que sí es muy claro es que los que formamos parte de una organización tenemos diversos intereses y tenemos diversas personalidades, diferentes caracteres, pero esas diferencias entre nosotros no implican necesariamente una diversidad, sino que en medio de esa diversidad podemos lograr superar nuestros niveles de comunicación efectiva, superando nuestras diferencias para aportarlas como un beneficio a la organización. Es decir, yo tengo esto que el otro no tiene y entonces nos unimos y nos complementamos para ser más eficientes en el trabajo, ¿sí? Y no la rivalidad o la competencia entre los empleados. Como yo tengo estas habilidades, le voy a dar la vuelta y entonces a él lo voy a dejar atrás, ¿no? Eso es justamente lo que lleva a la quiebra de las organizaciones, ¿sí? Por eso los de recursos humanos tienen mucho trabajo que realizar, porque tienen que elegir personal que estén dispuestos a ser colaborativos, estén dispuestos a poder generar aspectos importantes en la comunicación para el mejoramiento de sus rutinas. Por lo tanto, los siguientes tipos de conducta por comportamiento nos ayudan a entender cómo se está dando la efectividad y la identidad de la organización. Por ejemplo, cuando se es proactivo, la conducta proactiva es aquella que le brinda un alto reconocimiento de los problemas, alta utilización de recursos que conlleva a la productividad, es decir, no evade los problemas, sino que los usa como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Por eso es proactivo, porque incluso hasta puede anticiparse a nuevos problemas. No está esperando que le llegue el problema y pueda crear un caos en la organización, sino que inmediatamente actúa si es un problema no planificado. Pero si es un problema calculado a largo plazo, se anticipa para poder establecer las estrategias pertinentes a solucionar el problema. Y también entonces utiliza todos los recursos necesarios para ser altamente productivo. ¿Por qué? Porque es proactivo. Pero también está el papel de otros, puede ser el papel del fatalista. La conducta fatalista es aquella que se caracteriza por un bajo reconocimiento de los problemas, alta utilización de restricciones que los lleva a una falta de motivación y entusiasmo. El fatalista ve el problema y se ahoga. Ve el problema y no sabe cómo abordarlo. Lo ve como una amenaza, más que como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. El fatalista, entonces, además, se restringe y utiliza esas restricciones y entonces se desmotiva, se desalienta y ya no quiere continuar, o incluso hasta termina renunciando, ¿no? Esa es otra de las actitudes. ¿Cuál de las dos quisieras tener? Es algo que tú debes reflexionar y en todo momento utilizar, por supuesto, el ser proactivo para poder generar una producción efectiva dentro de la organización. La comunicación interna, que es otro aspecto importante, además de la identidad organizacional, la comunicación interna estará determinada por las intenciones que se pueda lograr entre el personal que compone la estructura organizacional. El logro de un buen clima organizacional, que es el que define la calidad duradera del ambiente interno que existe en la relación entre sus miembros y comportamientos humanos,
es justamente lo que hace que la comunicación interna esté determinada por esas intenciones, ¿no? Por supuesto, mucho de lo que debe verse aquí es que el líder de la empresa pues impulse, motive a un compromiso no solamente transaccional, económico del empleado, sino un compromiso realmente de mejorar la productividad para que esa organización también tenga un éxito fuera. Este ambiente es el conjunto de valores, características que se presentan y pueden ser orientados con la utilización planificada de motivaciones o también de los mensajes. Por lo tanto, en este ambiente en conjunto hace que la efectividad de la comunicación, tanto interna, debe de generar ese ambiente óptimo entre los trabajadores y ese deseo de crecer, ese deseo de contribuir, ese deseo de ser proactivo, ¿no? Y no ser fatalista. La comunicación interna puede clasificarse en las siguientes categorías que vamos a ir enumerando una por una, ¿no? Y explicando. Una es, por ejemplo, la formal. La comunicación formal es aquella comunicación cuyo contenido está dirigido a aspectos de trabajo. En general, esta comunicación utiliza la escritura como medio, por ejemplo, las cartas, los memorandos, los informes, los correos electrónicos. La velocidad es lenta debido a que tiene que cumplir con todas las formalidades y burocracias que ocurren en las organizaciones. Es una comunicación formal porque dice, no, a mí no me digas que dijeron. Dame el hecho, escríbelo, ponlo por escrito y trae tus pruebas. Y entonces eso genera objetividad y también una formalidad. Por lo tanto, esa es una forma de desarrollar la comunicación interna, a partir del aspecto formal. La otra es a partir del aspecto informal. La comunicación informal es aquel tipo de comunicación cuyo contenido utiliza canales no oficiales, como los famosos radiopasillos, la cafetería, ¿sí? Es más rápida que la formal es más lenta, pues hay que esperar el dictamen, hay que esperar el informe, hay que esperar a que establezcan el memorándum, lo circulen, lo firmes de recibido, ¿no? En cambio, el informal es pasa la voz. Oye, fíjate que hoy vamos a salir temprano. ¿Cómo supiste? No, pues lo dijeron allá arriba en la junta. Ah, perfecto. Pero de todas maneras esperamos el memorándum o la información oficial. Esta es una información oficial, es de Radio Pasillo. Supe que hoy nos vamos a ir más temprano. Ah, perfecto, pues es el cierre del mes, perfecto. Terminamos a tiempo, logramos las metas y entregamos los informes, vamos a salir temprano. Pero si no llega el memorándum, esa comunicación, como no es oficial, digo, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Pues a mí me dijeron, pero no me lo han dicho de manera oficial, no ha venido mi jefe directamente a decírmelo, entonces me quedo 10 minutos, 20 minutos, a la media hora, oigan, ya pueden retirarse, hoy nos vamos a ir temprano, ahora sí es oficial, tengo el documento. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? La otra puede ser la categoría llamada horizontal, ¿no? La comunicación horizontal es aquella que se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel organizacional. Muy pocas veces se utilizan los canales oficiales y es totalmente informal, ¿sí? Es decir, es con sus iguales, ¿no? Es entre los empleados del mismo nivel, ¿no? Dice, oye, me dijeron que en la junta hay que entregar el informe para mañana. Eso escuché. ¿Cómo? Sí, pues hay que... Mira, seguramente te van a decir, pero yo te recomiendo que de una vez empieces a trabajarlo. Es informal. Y después llega el jefe. Oiga, licenciado, le voy a pedir de favor que entregue para mañana su reporte que estaba contemplado para la siguiente semana, porque es necesario que lo entreguemos ya, de carácter urgente, así nos lo pidieron. Yo ya me puse a trabajar, licenciado, por ahí supe. Ah, ¿quién le dijo? No, pues un compañero que le había dicho a su propio jefe. Perfecto, qué bueno que ya se puso a trabajar. Adelante. La otra sería la vertical, es diferente. La comunicación vertical es aquella comunicación
que se genera en los niveles altos de la estructura organizacional y se mueve hacia los niveles inferiores, utilizando canales formales. Es importante notar que se debe promover una comunicación vertical ascendiente que lo facilitaría los procesos organizacionales y un clima de comunicación óptimo, ¿sí? Entonces aquí es dentro de la estructura, es decir, ahora sí el jefe le informa a su subalterno, su subordinado, y entonces el subordinado recibe la información de manera vertical. Horizontal es de empleado a empleado, vertical es de jerarquía, ¿no? Son los niveles empresariales. Tenemos niveles en el aspecto operativo, niveles en el aspecto administrativo, niveles en el aspecto gerencial, ¿sí? Un jefe tiene otro jefe, y ese jefe tiene otro jefe, hasta llegar al último, a la cabeza de todos, que puede ser el dueño de la empresa o puede ser el director general del corporativo, ¿no? Y es el mero mero. Entonces de ahí vienen las instrucciones, viene la comunicación, y por supuesto ahí es una comunicación formal, ¿sí? No es informal. Tenemos la otra, que es la de los rumores. Esta no es muy deseable, tiene su peligro. Un rumor es la comunicación informal que se mueve en la organización sin pasar por los canales formales y además es muy rápido, ¿sí? Los rumores pueden ser ciertos, pero los rumores pueden crear una desestabilidad emocional organizacional. Por eso hay que utilizar los conductos oficiales. Por lo tanto, la comunicación interna debe ser asertiva, debe tener proactividad y reactividad. Esto no indica que no solo nos fijemos en la eficiencia de la comunicación, sino en la comunicación sea motivacional, o sea que la respuesta del receptor del mensaje esté orientada hacia la sinergia, hacia que sumemos las fuerzas. La comunicación interna no está relacionada únicamente con los empleados, incluye desde los accionistas hasta los puntos de venta o distribución del producto o servicio que la empresa ofrece. Y un poco más de la comunicación interna, son una construcción diaria, o sea, es constante, es todos los días, en las reuniones, en el intercambio diario, permanente, en los espacios de discusión y reflexión, en la difusión de mensajes, en los encuentros casuales, en el reconocimiento y respeto por las expresiones del otro. Es algo que se tiene que construir todo el tiempo, todos los días tenemos que estar involucrados en este aspecto de la comunicación. Las comunicaciones institucionales internas promueven la participación, la integración y la conveniencia en el marco de la cultura organizacional, en donde cada sentido, el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y grupales. Entonces, si te das cuenta, son retos frescos, retos que hoy nos surgen para hacer más eficientes las organizaciones. Porque, ¿qué pasa? La carencia de estrategias comunicativas al interior de la organización, la falta de canales o la subutilización de los mismos genera lentitud en los procesos y en las respuestas, la desinformación acerca de las políticas, todo lo cual imposibilita la verdadera interacción a nivel interno. Por otra parte, son indispensables para que no se pierda la coherencia entre las acciones que se realizan dentro de la institución con la realidad del ambiente o entorno organizacional. Entonces, te das cuenta que ante las adversidades, los problemas, tenemos un reto, ¿no? Generar un buen clima, generar una eficacia en la comunicación, niveles, aspectos, funciones que determinan. Pero así como también afectan en la parte interna, por supuesto hay que ver la parte externa de las organizaciones. Para poder proyectar, ahí es donde entra justamente tu aspecto profesional, tu formación. Para proyectar una imagen es el conjunto de significados por los cuales llegamos a conocer un objeto y a través de los cuales las personas lo describen, recuerdan y lo relacionan. Es el resultado de una interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que una persona tiene sobre un objeto. Ese es tu trabajo justamente.
Ahora, ya que se ha generado algo bueno, algo importante internamente, ahora se proyecta con el producto y lo proyectas con la publicidad y lo proyectas con la promoción y lo proyectas con lo que tú quieres vender. Y eso hace que la gente pueda engancharse. Esa es una eficacia dentro de la comunicación externa. La formación de una imagen corporativa se centra en dos áreas. La interna, que abarca la identidad de la empresa, y la comunicación interpersonal, y la externa, que contempla la proyección de la imagen a través de los diversos medios, sean dirigidos o masivos, y la memoria a largo plazo del público y del receptor, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí es importante considerar esta parte, que la imagen corporativa se da desde adentro, ¿sí? Si adentro no hay una buena imagen, no hay una buena proyección, afuera no se va a proyectar, no va a haber esa coherencia, ¿no? Una imagen corporativa se forma como resultado de una serie de estímulos que un receptor recibe de un emisor directa o indirectamente, y su interpelación o evaluación pueden estar influenciadas por los muchos factores psicosociales. Para comprender cómo tiene lugar esta impresión o evaluación, debemos estudiar la forma en que el individuo procesa la información, ¿no? Que esto de alguna manera lo estuvimos viendo en el aspecto psicológico de la comunicación. También existen dos tipos de imagen corporativa, ¿no? Toda la organización debe proyectar dos tipos de imagen. Aquí las tenemos, ¿sí? La imagen promocional, que es aquella que se desarrolla con el objeto de obtener la relación inmediata del público adquiriendo los productos o servicios que ofrece la institución, o la imagen motivacional, que es aquella que se desarrolla con objeto de orientar la opinión del público hacia metas de identificación o empate entre las instituciones y el público receptor. Como puedes ver, entonces, la comunicación externa, la proyección de una imagen tiene que ser planificada previamente en la persona encargada de las comunicaciones corporativas, basándose en una identidad real establecida, un mensaje diáfano y el público receptor identificado, ¿sí? Finalmente, este esquemita te ayudará a analizar justamente esta parte de la comunicación externa, ¿no? Los medios de proyección de la imagen. Hay proyección de imagen promocional, que es la publicidad y el mercado, y la promoción de imagen motivacional, que es la propaganda, las campañas y las relaciones con la comunidad. Con esto puedes ver que cómo la comunicación influye en una forma muy eficaz y muy impactante, sobre todo en tu medio que te estás formando como profesionista, ¿no? De esta manera puedes ver la importancia que cobra la comunicación. Yo espero que todos estos elementos y estas herramientas que el Colegio de Empresarios te ha proporcionado, las puedas ejecutar y llevar a la práctica profesional. Nuestro deseo es que tú te desarrolles con eficacia, que tú puedas ser un factor de influencia, un factor de cambio, un factor de innovación en la sociedad a través de la organización donde tú vas a expresarte ampliamente como un profesionista. Yo te felicito por tu compromiso, tu empeño, te agradezco profundamente también tu paciencia. Te agradezco que hayas estado con nosotros acompañándonos en estas sesiones, esas 15 sesiones que fueron muy intensas, de mucha información, pero créeme que nos faltarían otros cuatrimestres para seguir hablando porque esto es muy amplio y seguramente lo que hoy estamos hablando como retos, más adelante ya van a ser retos superados y vendrán nuevos desafíos, pero al menos es la punta de lanza para que tú puedas engancharte y asumir un rol, un papel y un compromiso eficaz dentro de la comunicación. Quiero felicitarte y estimularte a que sigas tus objetivos de vida y bueno, concluyas eficientemente esta asignatura. Ya está listo el examen final para que lo contestes, lo resuelvas, entregues todas tus actividades a tiempo y entonces puedas obtener la calificación y la evaluación satisfactoria y subir al siguiente cuatrimestre. Esperemos encontrarnos nuevamente en otra asignatura. Tu profesor, el maestro Alberto Arenas Mondragón, estuvo aquí para servirte y cualquier cosa también a través del correo institucional puedes hacer llegar tus sugerencias, tus opiniones
o si tienes dudas, con mucho gusto también estoy en la disponibilidad de contribuir con el equipo de Colegio de Empresarios para poder resolverte. Que tengas muy buen tiempo de estudios y otra vez felicidades. Hasta pronto.